Hebreos 11, versos 1 al 24. Ea pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero cuando anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
Bendiciones, que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra de Dios en esta mañana? Eh, Estudiante, amigo, amiga, joven que me escucha en Cristo Jesús. El título para esta lección lo estuve meditando es Los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe. Ahí tienen la pizarra virtual. Coja su cuaderno de apuntes y estudiemos juntos este pasaje y este capítulo en realidad que nos traslada de forma imaginaria a un escenario, a una galería, ¿cierto?, de los hombres y mujeres de la fe. Este capítulo evidentemente habla de la fe y vamos a aprender los fundamentos de la fe y asimismo aprender de la vida de ciertas personas que dieron testimonio y reflejaron indudablemente su fe en Cristo, su fe. En el versículo 1 leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo entender este versículo? La certeza. Pudiéramos hablar de una seguridad, ¿cierto? Y luego dice la convicción de lo que no se ve. La convicción, eh, una certidumbre plena en lo que no se ve. En aquello que aún estamos anhelando y que de pronto el Señor nos lo otorga. Y la certeza de lo que no se, de lo que se espera es sin duda el hecho de mantener una esperanza. Amén. La fe es sinónimo entonces de esperanza, la certeza de lo que esperamos, usted y yo, la esperanza, la convicción o la certeza de lo que no se ve. Hay un mundo físico en el cual usted y yo estamos sumergidos, pero a la vez hay un mundo espiritual, intangible al ojo humano. Pero es tan real el mundo espiritual, el ámbito espiritual, como lo es el ámbito material. Seguidamente el versículo 2. El versículo 1, apúntelo usted, nos habla entonces de la definición de la fe. Apúntelo, la definición de la fe. Y sinónimo la fe de esperanza y de una certeza, una seguridad. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio quienes los antiguos. ¿Quiénes fueron los antiguos? Se va a dar la lista. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El fruto, el resultado de las cosas materiales que vemos, aún nuestra propia vida, es la fuente, es indudablemente Dios. Dios diseñó los cielos y la tierra. Dios construyó los cielos. Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue resultado de lo que no se veía, de Dios, de sus cualidades, de su poder invisible. Entonces, por la fe entendemos esto. La fe es racional. Número 2, nuestra fe es racional. Amén. Porque, porque se enfoca en un entendimiento de lo que Dios hizo, de lo que Dios modeló, diseñó, creó, construyó. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué entendemos por esto? A partir de Abel fue el primer hombre de la fe. Escríbelo. Abel fue el primer hombre de la fe. Y su sacrificio evidenció una fe en el Señor. Dice, más excelente sacrificio que Caín. Caín fue el primer homicida de la historia de la humanidad, de los hombres, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, Abel. Y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Mire usted, habla por ella, muerto aún. Porque Abel trascendió, Caín trascendió como un homicida, como un hijo del maligno. Abel en cambio trascendió como hijo de la luz. La ofrenda de Abel evidenció la fe de este hombre. ¿Mm? Versículo 5. Por la fe Enoc, otro personaje, otro patriarca, el segundo hombre de la fe, ¿cierto? En esta lista. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Él fue trasladado a otro lugar.
Este es un estudio aparte, obviamente. Se ha hablado de que no fue arrebatado para Dios, que Él no murió. Esto es un tema polémico, ¿cierto? Lo que sí es cierto en la última parte del versículo 5 y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, Él alcanzó testimonio de que su fe lo hizo agradable ante el Señor o delante de Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. El, la forma, el nexo a través del cual usted y yo podemos acercarnos a Dios es por la fe. La fe es el medio, apúntelo, el medio para poder acercarnos a Dios. Es la fe. Versículo 7. Por la fe, no es otro patriarca. Se burlaban de Noé. Este viejo que está construyendo el arca, seguramente la gente de su generación, está loco. Ha perdido la cabeza. ¿Cómo que Dios va a ocasionar un diluvio? Es una mentira de este Noé. No le creían la predicación de este hombre. Dice, cuando fue advertido por cosas que aún no se veían, y esto es la fe. Este hombre llamado Noé no, esto, no vislumbraba aún con sus ojos físicos el diluvio, el arca, pero en obediencia a lo que Dios le dijo, construyó el arca con temor y temblor. Dice, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia viene por la fe, no es por las obras. La salvación es por fe, no por obras. Luego, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a Abraham para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire usted, Abraham salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y él se constituyó en el padre de la fe. Él marcó el nacimiento de la nación de Israel, Abraham. Por la fe se habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, dice, versículo 9. Luego dice, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba algo espiritual, una patria celestial que la tenemos usted y yo. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Filipenses? Filipenses, um, el capítulo, eh, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Lo pueden entender? Amén. ¿Está aprendiendo la palabra en este día? A grosso modo, le estoy delineando los fundamentos de la fe, basándome en el testimonio de estos hombres, de lo que hicieron, de lo que pensaron, de lo que concibieron en sus estilos de vida. No es un estudio detallado, sino es un estudio panorámico, explicativo de los fundamentos de la fe. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara. Aquí se introduce la primera mujer de la fe, Sara, siendo estéril, y se recibió fuerzas para concebir. Esta mujer era estéril. Miren, Dios hizo un milagro en Sara, en la matriz de Sara. Versículo 12. Por lo cual también de uno, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Hablando pues del nacimiento de Sara, ¿no? Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos fallecieron, evidentemente. Pero lo vieron, dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted y yo somos peregrinos, somos extranjeros. No tenemos ciudadanía permanente acá en la tierra, evidentemente. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 14. Tenemos una patria celestial. Jesús dijo en Juan 14. Vamos a leerlo, Juan, el capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa del retorno de Jesús. Pero Él está preparando lugar para la iglesia, allá en la patria celestial.
Leamos ahora el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Se da cuenta? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse de ellos, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad en los cielos. Luego dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su hijo unigénito, mire usted, y él fue una prueba capital para Abraham. Porque como Dios le dijo que sacrificara a su hijo, a su único heredero de la promesa, de la cual vendría el Mesías. Indudablemente fue una prueba que asumió Abraham por fe, por fe. Esta fue la prueba de fuego que experimentó Abraham. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, él creyó que Dios le devolvería la vida a su hijo Isaac, luego del sacrificio que él haría. Sin embargo, recordemos que el ángel le detuvo en la narrativa del Génesis, el ángel le detuvo para que Abraham no matara a su hijo Isaac. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Los bendijo Isaac. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Mire, el listado continúa. Abraham, tenemos a Sara, tenemos a Isaac, a Jacob. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José está en la lista también. Finalmente, versículo 23, por la fe Moisés, el gran libertador de Israel. La figura cumbre de Israel, Moisés, después de Abraham, el patriarca. Cuando nació fue escondido por sus padres. Mire cuál fue el propósito implícito de Dios por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés no se asoció para nada con el sistema mundano, pagano de Egipto. Moisés, como Daniel, rehusó agradar a Dios, rehusó servir. Él fue a Egipto, él fue formado en la Universidad de Egipto, él asimiló la cultura egipcia. Sin embargo, Moisés, cuando llegó el tiempo del llamamiento ministerial de Dios, Moisés dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Este hombre fue usado de forma poderosa, aun siendo tardo de lengua. Dios lo coberturó para hacer la obra a través de él. Él fue el caudillo y el que lideró este éxodo de Egipto, del pueblo de Israel, a Canaán, a la tierra prometida. Los fundamentos de la fe. La definición de la fe. Tenemos también, en segundo lugar, la fe que razona o que entiende las cosas de Dios, la creación del universo, y a continuación los testimonios de los hombres y mujeres de la fe. Tres puntos hemos estado estudiando. Amén. La definición de la fe, una fe que razona, o, 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 o el raciocinio de la fe, podríamos decirlo, o la reflexión de la fe, dos, y número tres, el testimonio de los hombres y mujeres de la fe. Estos hombres deben inspirarnos para que usted y yo podamos vivir por fe y para fe. Porque dice Romanos, vamos a Romanos, el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, léalo usted ahí, Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo. Por la fe vivirá. Le desafío en este día para que usted viva por la fe. Mirando a estos hombres de la fe, pero por sobre todas las cosas mirando a Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Oremos.
Te agradecemos, Dios, por tu palabra, por esta lectura de nuestra hermana Angélica, los versículos del 1 al 24 de Hebreos capítulo 1, y asimismo por poder impartir este estudio de tu santa palabra. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Aula Bíblica del profesor Fran Mendoza. Soy maestro bíblico de Lima, Perú, y nuestra hermana Angélica de Costa Rica ha sido la que les ha proporcionado la lectura bíblica de este pasaje para poderlo estudiar. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero cuando anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón